enfermedades neurológicas, usualmente todas las enfermedades neurológicas que vamos a ver, siempre, además de tener un factor de riesgo, un elemento fisiopatológico, una clínica, un diagnóstico y un tratamiento, todas van a tener complicaciones que se pueden desarrollar de manera inmediata, a mediano o a largo plazo. Dentro de esas complicaciones inherentes a las injurias neurológicas, ya sea de naturaleza isquémica, tumoral, traumática o hemorrágica, están las demencias. Por poner ejemplo, hay muchas más, pero en la práctica clínica nosotros vamos a tener que chocar con mucha frecuencia con pacientes que se acercan, que se dejan en la tercera edad, que desarrollan episodios demenciales y no todas las demencias son iguales y en consecuencia no todas las demencias se pagan igual. Las demencias que usualmente vemos con mayor frecuencia en nuestro medio después del Alzheimer son las demencias que están vinculadas con los procesos de demencia vascular. Y no siempre las demencias que están involucradas en el proceso de la naturaleza vascular siempre en el mismo vaso por el mismo territorio. Sin embargo, hay un territorio en la línea media que es relativamente común a la mayor parte de las demencias de naturaleza vascular. ¿De qué territorio estaríamos hablando? ¿Qué territorio de la subcorteza del cerebro suele generar con mayor frecuencia demencia, según los conocimientos neuroanatómicos de ustedes? Estoy haciendo un pie forzado a la clase. En la diapositiva del día de hoy, que la tienen en la plataforma, más que resumir del ejemplo que les estoy dando, lo que necesito es que tengan una visión clara, porque el diseño de la parte de este semestre en adelante no se parece a lo que vivieron las condiciones anteriores. Yo necesito que ustedes se apropien de la esencia para que puedan ejercitar a partir de ahora, en alguna medida mayor o menor, todo lo que nosotros veamos siempre va a tener un punto de anclaje en las ciencias básicas que ustedes tienen que ser capaces de identificarlo para que lo puedan razonar y eviten memorizar. Bien, vuelvo a mi planteamiento inicial. Según lo que ustedes conocen, ¿qué estructura en la subcorteza yo podría asociar al desarrollo de una demencia de tipo vascular? Lóbulo frontal. Si fuera una respuesta absoluta, es completamente correcta. El lóbulo frontal en su subcorteza, cuando se ve comprometido por la circulación de la arteria cerebral anterior, pudiera derivar en un tipo de demencia vascular que se expresaría básicamente como una clínica de mutismo, ¿verdad? Hipocinencia, indiferencia. La persona, tú la sientas ahí a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, probablemente se haya llenado de piso, sin tener problema de esfínter, sin tener problema para caminar, pero simple y sencillamente hizo una amulia, y si hizo amulia, solo puede ser en el frontal, y si hizo amulia en el frontal, solo puede ser en la cerebral anterior. ¿Qué otras estructuras podría asociar yo al desarrollo de una demencia de tipo 2? En la subcorteza.
la cerebral media, si te vas a esos lóbulos, no es complicado. Si bien es cierto que tu razonamiento es coherente, subcorteza, olvídense de la superficie del cerebro, subcorteza. ¿Qué estructuras en la subcorteza juegan un papel determinante en la memoria y el razonamiento? ¿Quiénes están en su corteza? ¿Cómo? Sí. Sí. Ahí. Porque ni la corona radiada, ni la cápsula interna, maneja el cuerpo. Son corredores. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una lesión isquémica con la soporte de la cápsula interna, me voy a limitar exclusivamente un hemisferio. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de demencia, no debo estar pensando en un corredor axonal, sino en un lugar nuclear. Entre los lugares nucleares de la subcorteza están los ganglios de la base, ¿qué más? Y el tálamo. El tálamo, 3 veces más que los ganglios de la base, es capaz de producir cuadros demenciales de mediano y de largo plazo, y siempre van a ser vasculares. ¿Por qué? Porque si se infarta el ventricular no me va a dar una demencia, pero si se infarta el tálamo. ¿Qué hace el tálamo? Es un complejo nuclear, ya, pero ese complejo nuclear, ¿qué hace? ¿Qué integra? Esa respuesta está incluida en esta generalidad. Ella dice que integra funciones motoras y sensitivas. Integra funciones sensitivas. Chévere. Integra funciones motoras sensitivas. ¿Qué más? Ojo. Lo único que yo estoy haciendo es recordar las cosas que se supone que están aprendidas. Ese tipo de cosas van a hacer la diferencia entre la velocidad en que yo pueda abarcar volúmenes de texto. Sí, cuando yo recuerde las bases, voy a agrupar volúmenes grandes de texto. Cuando no las recuerde, me voy a demorar en abarcar volúmenes de texto, porque voy a intentar aprender o memorizar algo que se supone que yo estaba haciendo. ¿Lo aprendí? Dice Núñez que sistemas motores sensitivos y límbicos. Ella tiene la brújula en la mano. Los sistemas límbicos guardan una relación directa en sus conexiones aferentes y eferentes con los circuitos del papel. El tálamo funciona como el puente de la unidad entre Durán y Guayaquil. Las lesiones que dinamitan las conexiones por la estructura de los núcleos internos del tálamo, los núcleos intraminales, van a dejar almacenado pero aislado el conocimiento. Donde lanzas la tomografía y te das cuenta que no hay atrofia en los temporales, que no hay atrofia en los ganglios basales. Ya con eso de entrada, que no hay atrofia en los lóbulos frontales. Con eso de entrada, ya tú no puedes pensar en que estás frente a un Alzheimer en evolución, no puedes pensar que estás
frente a una demencia frontotemporal en evolución, porque los volúmenes de parénquima están íntegros y esa es una condición obligatoria para poder hablar de esas otras enfermedades. Sin embargo, tienes un paciente que hace un año, 2 años, 3 años, un tiempo atrás, sufrió un evento lacunar que sigue ahí, que puede ser un evento que para que afecte el tálamo obligatoriamente tiene que ser un evento lacunar de la cerebral media, específicamente de las ramas de la cerebral media que petrifican al tálamo, que sería con variantes anatómicas percherón, y que no hay nada más. Son una lesión vieja, pero resulta que pasa casi un año o 2 años atrás, cuando él le dio, él salió 15-15. Él egresó sin ningún tipo de secuela motora, sensitiva, cognitiva, pero con el paso de los años, ese paciente nota que está teniendo problemas para mantener la fisiología del sueño, o le da trabajo tomar el sueño o lo pierde antes de tiempo. El hecho es que por una u otra variante está durmiendo poco, está irritable, fuera de lo común, no era así. Ahora cualquier cosa le irrita y además de eso está perdiendo memoria. Él siente que él es contador y él sigue manteniendo el mismo número de trabajadores y el cierre de mes él lo hacía en 3 horas, pero ahora le toma un día y a veces no alcanza, porque las mismas operaciones que hacía antes ya no las hace con la misma velocidad. Él reconoce que está mermando y es porque está estableciendo las bases de una demencia vascular que está completamente vinculada a un daño neuronal. Hoy vamos a entender cómo algunas enfermedades en la neurología, desde el punto de vista semiológico, se presentan con triadas. Las triadas, que son uno de los objetivos de la clase de hoy, nos ofrece un camino corto al diagnóstico sindrómico. Todas las enfermedades tienen triadas, pero las enfermedades que tienen triada, cuando usted sabe identificar la triada, cuando usted sabe que existe la triada, y usted la contextualiza en el paciente, automáticamente nos va a ayudar despejando cerca del 70-80% del diagnóstico sindrómico diferencial de nuestro paciente. Antes de avanzar en los signos neurológicos clásicos que probablemente no se aprendieron en semiología porque no era objetivo aprenderlo allí, vamos a hacer un recordatorio de lo que se debe saber en tema de imagen. Recuerden que en la clase pasada hablamos de las generalidades en la lectura de una tomografía cerebral. Pregunto, ¿alguien puede describir la lesión que tenemos? El estudio que tenemos en pantalla, perdón. Una tomografía caracterizada por el cerebro, entonces se puede ver, por reacción del cerebro, en el que se ve una hiperdensidad en la parte derecha, en el lóbulo temporal derecho. Hasta aquí deberíamos haber respondido así. A partir de hoy le vamos a poner más cosas a esa respuesta. Es una tomografía simple, no está tratada, pero además a esa respuesta le vamos a decir que esa lesión hiperdensa que describe Núñez en el lóbulo temporal derecho tiene un video algo de edema. Miren cómo alrededor de la hiperdensidad y una hipodensidad que es consistente con edema, ¿verdad? No desplaza la línea media de esa lesión
contaminación y tampoco compromete los espacios cisternales. Si esa lesión fuera lo suficientemente grande como para comprometer los espacios cisternales, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué estaría pasando? Escucha bien la pregunta. Son los espacios cisternales, no es el sistema ventricular. Recuerden que habíamos hablado en la clase del lunes, bueno, el día que fue, habíamos hablado de la ley de Monroe-Ikemi. Sigue razonando. Ya, y lo que pasaría es que se aumentaría la presión de... En este momento eso no iba a pasar. En este momento casualmente disminuye el volumen de líquido cefalorraquídeo para poder mantener esta garantía. ¿Ya? Sí. Exactamente. Estamos en un fenómeno fisiológico compensatorio de las presiones dentro del cuerpo. ¿Ya? Vale, ¿sí me entienden? Insisto. Hagan valer su dinero. Ejecuten lo que no entiendan, el pecho para atrás. El tiempo que tienen que tomar, yo necesito que ustedes me entiendan. Porque yo lo voy a evaluar en consecuencia. Ya, entonces, discurso, no se vayan con números, estudio. Y por último, si no hay una notorita, tenemos que la otra vez. Y después usted estudia y sale dudas, sin miedo, traslade todas sus dudas al chat. Eso nos va a servir a todos. Porque todos nos vamos a avanzar a la misma velocidad y de primero una cosa hasta la otra, lo que sí vamos a ver todos es el chat y ahí vamos a ver un enfoque distinto de hacer una pregunta, cómo de repente dos diferentes tienen la misma respuesta. Entonces, yo insisto, no deja acumular el contenido. Ya tenemos alrededor de 10 estudiantes en una matrícula de neurología para la mañana y eso va a crecer siempre y cuando no estudiemos. Eso que fue imposible hasta hace un tiempo porque ustedes tienen una ponderación que les permite con el 50% pasar sin saber nada, eso que está cambiando y va a cambiar. Entonces, lo mejor es que desde el primer día empecemos obstinadamente a preguntar, finalmente ustedes lo que quieren es aprender. Usen las herramientas que tienen a la mano. Entonces, insisto, eso sin contar el hecho de que ustedes están viendo cuidadosamente diseñado una asignatura paralela a esta que es imágenes. Usted tiene que saber a estas alturas identificar los pilares básicos de una tomografía y conforme avanza el segmento, usted tiene que saber leer tomografía neurológica de libro, porque eso es lo que le trabaja su profesor de imagen y la asignatura se llama clínica. Significa que nosotros vamos a tener preguntas de reumatología aplicada al sistema nervioso, de geriatría aplicada al sistema nervioso, de imagen aplicada al sistema nervioso, en torno a la propia neurología. ¿Estamos claros? Revisen también, en la plataforma tienen un montón de material tomográfico, porque subí allí bastante imagen de tomografía señalizando la vasculatura, señalizando la estructura. Eso para los que no hayan abierto todavía la plataforma, que sepan que disponen de ese material. Conforme yo sobreabunde de información, en esa misma medida yo voy a evaluar esa profundidad. ¿Bien? Entonces, mientras va bajando el líquido suprarrenal, no aumenta la presión de percusión cerebral. O sea, cuando ya se agotó es cuando ya aparece. Bueno, porque
presión de perfusión cerebral está determinada por el flujo sanguíneo que es alrededor de 56 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y esas dos variables son el resultado de esta ecuación. Presión arterial media menos pi. Suponte tú que esta hemorragia de parénquima fuera lo suficientemente grande como para drenar o colapsar la cisterna cuadrigeminal. ¿Ya? Es decir, a pesar de que estamos en el temporal, porque estamos en el temporal, colapse la cisterna cuadrigeminal, pero los ventrículos siguen llenos, el tercero, el cuarto y el ventrículo sigue seguro. ¿Ya? Esa es tu pregunta. Y tú me preguntas que si esto es más grande hipotéticamente como para colapsar la cuadrigeminal me alteró la pi. Y yo te digo que no. Para que se altere la pi, definitivamente yo tengo que o bloquear completamente la circulación del sistema ventricular, ¿ya? O que esta hemorragia, que le vamos a decir a partir de hoy, LOE, porque no necesariamente tiene que ser una hemorragia, puede ser también un edema masivo, por un infarto masivo, o puede ser un tumor, ¿ya? LOE, en ese bolso entra cualquier cosa, entra o un infarto masivo, es decir, una supresión de sangre en un segmento 1 de cualquiera de las arterias que derivan del polígono de Winnie, en el segmento A1, me va a dar aquí un infarto de tipo maligno. ¿Maligno por qué? Porque el territorio va a ser muy extenso. Eso es un lobo, se comporta como un lobo. Un tumor se comporta como un lobo. Una hemorragia grande se comporta como un lobo. Y cualquiera de esas tres condiciones que se ubique cerca de los pedúnculos o cerca de algún repliegue de dura madre me va a aumentar la pi. Porque literalmente va a producir sufrimiento tisular. Es como que este es el parénquima, yo soy el lobe y lo estoy empujando indirectamente con un plano duro que es dura madre. ¿Ya? Sin tener que ser de gran volumen. Si yo estoy creciendo anormalmente, esa misma lesión que es pequeñita, cerca de la explotadura de esternón va a aumentar la pi. Y una lesión que triplique el volumen de esa, ahí mismo, ahí donde está esa, no la va a aumentar. ¿Ya? El aumento de la pi va a tumbar la frecuencia del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque mientras más grande, en esta ecuación matemática, mientras más grande sea este elemento, más pequeño es el resultado de la resta. ¿Estamos claros? Mientras más pequeño sea este elemento, más pequeño es el resultado del diferencial. Y ahora me voy a salir un poquito de la clase y me voy a ir al sexto ciclo, cuando ustedes hicieron cardiología. Pregunto. Si usted llega de emergencia, si usted tiene emergencia, recibe un paciente, dos pacientes infartados de la primera, del mismo sexo, con los mismos factores de riesgo, pero el paciente A está infartándose en el mismo lugar del corazón que el B, pero está hipotenso. Y el paciente
usted ve que tiene una nivel, no sé, eso, el mismo factor de riesgo que está impactándose en el mismo lado, que está, tiene la presión alta. ¿Cuál del otro viene por el otro lado? ¿Y por qué? Ese mismo es el principio aquí. Es el A, porque la hipotensión hipoperfunde. ¿Estamos claros? Entonces, en esa variable hay que ver cómo se comporta cada cual y cómo altera el producto diferencial. Al caer la presión de perfusión, caen los unidos, porque ellos son codependientes. ¿Ya? Empecemos. El examen físico neurológico, que es el llamado a aportarnos a nosotros alrededor del 60 o 70% del diagnóstico. Siempre que nosotros sepamos buscar e interpretar, vamos a conducirnos de mejor manera por la construcción sindrómica de mi paciente. Antes de empezar pasar a los signos clásicos, vamos a hacer un conteo general del examen físico tradicional neurológico. ¿El examen físico neurológico tiene inspección? ¿Sí o no? ¿Qué voy a obtener de él? ¿Qué busco? ¿Qué veo? Que la visión que me da a mí como evaluador del paciente, las fases neurológicas, la actitud del paciente, la postura parte de la actitud, la fascia, la marcha. Esas son cosas que yo obtengo en la inspección, ¿verdad? Cuando viene entrando a distintos tipos de marcha que ya ustedes conocen, ¿ya? Cuando voy llegando a la habitación a evaluarlo, la actitud, el decúbito, la actitud, ¿ya? Inspección. Chévere. ¿Se palpa en el examen físico neurológico? Sí, ¿verdad? ¿Qué información tengo yo de él? ¿Y qué más? Se traduce. El tono muscular, ¿verdad? El cuerpo, el tono muscular se palpa, ¿verdad? Percusión, los reflejos, ¿ya? En el examen físico de columna neurológica se percuten las apófisis espinosas. ¿Bien? Eso lo sabían, ¿no? Entonces saquen su buscador de preferencia, ChatGPT, Google, saquen, vamos a googlear ahorita y el que yo primero lee. Vamos. Le van a poner así: en el examen físico neurológico se percute, le ponen la pregunta y leamos lo que arroja. Ensayo físico. Dice que sí, que específicamente para evaluar los reflejos musculominosos que sienten en la integridad del sistema nervioso. Se golpean ciertos tendones para producir una respuesta motora, lo que ayuda a identificar problemas como problemas en el neurona motora superior e inferior. Ya. Ahora replantearle la pregunta: ¿el examen físico neurológico de columna percute?
posición sobre las apófisis espinosas, generalmente con el borde de la mano, un martillo suave para detectar dolor. Para evaluar o dolor óseo vertebral que puede sugerir fracturas, infecciones, hernias, etc. O dolor irradiante en caso de un compromiso radicular. ¿Estamos claros? También se percute allí. Bien. Auscultación se hace en el examen físico neurológico. No. Pues vamos a buscar. Dice que no se oculta. Es más para sistemas respiratorios. ¿Qué le preguntas? Si en el examen físico neurológico se usa oculta. Me salió que se puede utilizar ¿Qué se oculta? en casos especiales, ocultación de zonas operativas o vertebrales, ocultación craneal, ocultación de la región temporal, ocultaria y pastoria, y ocultaciones fontaneras. Sí, se oculta. ¿Ya? Recordemos que gran parte de nuestra población evoluciona a la envejecimiento, es decir, a la inversión en lo que ustedes conocían de la asignatura de salud pública como estructura de la población, que las poblaciones jóvenes tienen una pirámide tradicional que en poblaciones como la transición ecuatoriana se invierte. Hay tendencia a que la longevidad se expande, entonces la cúspide se ensancha y eso trae como consecuencia que cambie por completo la epidemiología de las enfermedades que se ven. Si a eso le sumamos que en el momento hay una alta tasa de enfermedades metabólicas, vamos a entender por qué hay tantos eventos cerebrovasculares. Esas enfermedades cerebrovasculares tienen una base arteriológica. Entonces, el 80% de los eventos que ustedes van a experimentar y manejar en su carrera, de los eventos vasculares, van a ser de naturaleza isquémica arteriosclerótica. Entonces, en la mayor parte de esos casos, yo voy a ocultar un sotocarotidio que dispara en émbolo a la corteza. En los casos aneurismáticos, a través de la escama del temporal, que es de las estructuras óseas de la calota, el hueso más delgado, yo puedo escuchar el zumbido, el zoom de un aneurisma de la cerebral media, y si está en la anterior, en la comunicante anterior, yo lo voy a poder escuchar cuando pongo la copa de mi estetoscopio sobre el globo ocular. Entonces, si se oscura. Bien. Ya sabemos ya que se hace todo, se inspecciona, se palpa, se percute, se oscura. Ya sabemos para qué. ¿Ya? En base a eso, empecemos a recordar y a aprender algunos signos que no conocíamos. Empecemos con un signo deficitario motor clásico, el signo de Babinski. El signo de Babinski completo, vista de lo que ustedes conocían hasta ahora. Ustedes creían, se les había informado por el nivel de los signos anteriores, que para que un signo de Babinski fuera positivo, primero tenía que ser explorado por encima de los 4 años, porque por debajo ya ustedes saben ya la historia. Y cuando usted lo hacía por encima de los 4 años, se movían un abanico los deditos con refracción de error. Entonces, un signo de Babinski positivo. El signo de Babinski es una variante de un signo de retirada en masa, pero en menor cuantía. Cuando usted explora la decorticación, explora la evaluación motora de un paciente descorticado, usted va a tener un signo de triple retirada en masa, se flexiona el tobillo, la rodilla, la cadera sobre el abdomen. Bueno, aquí vamos a tener
una forma atenuada por lesión piramidal, en la cual hay dorsiflexión del dedo gordo del pie, apertura en abanico del resto de los dedos, dorsiflexión del tobillo, rodilla y cadera. Abre y hace así ligeramente. Ese es un signo de Babinski positivo completo. Obviamente es un signo que desde el punto de vista etiopatológico te traduce en la topografía. Se está diciendo que hay una lesión de motoneurona superior en cualquier lugar entre la corteza y la decusación. ¿Estamos claros? ¿Le siguen hasta ahí? Signo de Shadow. El signo de Shadow, a diferencia del signo de Babinski, tiene su origen en lesiones, todo eso lo tiene en la plataforma. Todas las diáforas tienen la plataforma. Lo único notable de lo que hemos visto y vamos a ver hoy es la foto esa de la tomografía, que solo puse ahí como para hacer el gancho y unir una fase y la otra, pero todas las demás diáforas tienen la plataforma. El signo de Shadow, a diferencia del signo de Babinski, que solo es de naturaleza vascular, el signo de Shadow es por una naturaleza de tipo vascular y neuroinmunológica. Es un signo que se puede hacer positivo en un paciente que tiene una isquemia cerebral, una hemorragia cerebral, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, las manifestaciones cerebrales del lupus, un linfoma cerebral. ¿Ya? Se estimula la piel de alrededor del tobillo y vamos a tener la respuesta de retracción. ¿Ya? En una estamos en la planta, en la otra en la parte externa del maniobro, en el tobillo, generalmente con un objeto rojo. Vamos a observar un movimiento en abanico de los dedos. Oppenheim. Oppenheim es un signo que tiene variantes y puede conducir a varios caminos. Usted tiene su paciente acostadito, boca arriba, ¿verdad? Usted lo va a evaluar en la habitación, en la emergencia, usted está boca arriba, usted apunta los dedos y aplica el estímulo de arriba hacia abajo en la cara anterior de la pierna sobre los rebordes tibiales y pueden pasar algunas cosas en ese momento. Puede pasar que se convierta de Oppenheim a otro signo que es el clonus. ¿Cuál sería la respuesta que yo debo esperar para poder hablar de un clonus como punto de partida de ese estímulo? Que el pie empiece a vibrar así. ¿Ya? Ese clonus se clasificaría en clonus agotable o no. ¿Cuándo es agotable? Cuando ese pie que está vibrando, yo lo toco, lo detengo y para el reflejo. Es no agotable cuando, a pesar de que yo intente sujetarlo, él sigue vibrando. Así es como un Oppenheim se convierte en clonus. El Oppenheim puro, en ese caso, el paciente cuando usted estimula de esa manera, tiene el movimiento en abaniqueo de los deditos de los pies. Es un signo de liberación piramidal y sugiere la pérdida de control, un trastorno desmielinizante del sistema nervioso piramidal. Gordon, signo de Gordon, es otro de los reflejos de liberación del sistema nervioso piramidal.
de naturaleza neuroinmunológica o vascular. En ese signo, nosotros vamos a ver que el aprisionar, el aplastar los gemelos contra la cara posterior de la tibia genera la aparición del reflejo con una dorsiflexión del dedo gordo del pie, a veces acompañado de abducción del resto de los deditos del pie. Pero ese mismo reflejo también tiene otro comportamiento y otra traducción en la exploración del examen físico del sistema vascular periférico. ¿Qué pasa cuando usted aprieta las patatas de un paciente y tiene dolor? ¿Qué interpreta usted que está pasando allí? Una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Ese mismo Gordon, con el mismo mecanismo de exploración, con una respuesta distinta, te lleva a otro reflejo diferente de naturaleza vascular. Googleen ahí cómo se llama. Vamos. Usen el buscador de confianza. El que encuentre. Ajá. El signo de Omas es el dolor de la pantorrilla al flexionar el pie hacia arriba en la dorsiflexión, mientras que el signo de Pratt indica la presencia de venas dilatadas sobre la tibia que son visibles, especialmente la de la pierna. Sí, pero recuerda que el principio del reflejo es que yo apriete los gemelos contra la cara posterior de la tibia y genere dolor. Signo de óleo. De óleo. Ese es. Vamos. De Se produce dolor a la estípula de la pantorrilla con Y es un indicador de una trombosis venosa profunda. Bien. Seguimos. Y cuando él está acostadito boca arriba y usted le va a explorar el buccal y que utiliza la superficie roma, lo que sea, y usted lo pasa por el arco externo plantante de abajo hacia arriba, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer ser positivo, pues no lo hace ser negativo. En este caso, usted va a utilizar ese mismo utensilio, martillo, lo que sea, y lo va a desplazar de abajo hacia arriba, pero por la línea divisoria entre la piel y la planta, en el arco lateral, como lo tienen allí. Estamos hablando de un signo de liberación piramidal frontal, lesión neurológica del cortico espinal. Se produce levantamiento o extensión del dedo gordo del pie con abaniqueo del resto de los dedos. Este también indica una etiopatogenia vascular e inmunológica. Hoffman. El signo de Hoffman tiene muchas variantes, ¿verdad? Hay un signo de Hoffman que nos va a servir para cuando nosotros estamos hablando de Parkinson o una enfermedad del movimiento, ¿verdad? En las enfermedades del movimiento, como el Parkinson, suele haber, y eso constituye uno de los tres pilares diagnósticos,
mandibular, párate. Y se suelta todo eso. Porque agarra su mano, la ubica en el molécrano y aquí empieza a rotar. Estoy viendo si hay rigidez en la articulación del codo o si hay rigidez en la muñeca. El signo de Hoffman positivo, cuando yo haga esta rotación y tensione aquí, aquella mano debería de forma refleja moverse como una marioneta así, como si fuera cayendo. Lo hago así y se mueve, y eso es un indicador de un Parkinson con toda ley. Nota, ¿verdad? Y aquel bracito empeora el temblor intencional. Este es el Hoffman para Parkinson. Este Hoffman que estamos describiendo aquí es un Hoffman de daño piramidal. Yo agarré la mano, seleccioné el dedito que me parezca a mí, le puedo hacer así. Yo personalmente no lo puedo así, yo le doy acá y es positivo cuando desencadena un reflejo parecido al del paso del baile ese de Michael Jackson que lo hace así. Cuando usted le da y es positivo, hay una onda que sube central. Un movimiento muy peculiar. Creo que hay uno de los videos que tiene en la plataforma que se observa en el reflejo positivo. ¿Ya? Hoffman, piramidal, librito, Hoffman, Parkinson, ya saben ya. Trondheim. El reflejo de Trondheim es igual un reflejo de fundamento motor piramidal. Generalmente se ve cuando hay mielopatías. Mielopatías es una funda de enfermedades. ¿Cuáles son las mielopatías? Las resultantes de tumores compresivos de la médula, de esclerosis lateral amiotrófica, de artrosis cervical, de hernia discal, de esclerosis mesial, de los platos articulares, de la columna. Todas esas enfermedades son mielopatías. Por tanto, además, todas esas enfermedades, el signo de Trondheim puede ser positivo. El pulgar se flexiona, igualmente, algo parecido a la forma de estimular anterior, y lo hacen los otros dedos. En el primer signo, yo tomaba el dedito, lo estimulaba y había la expansión braquial, pero en este, cuando yo lo estimule, ella va a cerrar, a empuñar toda la mano de forma perfecta. ¿Estamos claros? Holmes. En el signo de Holmes necesita una precondición para ser evaluado. El paciente está ya entrando a un estadio secundario, crónico. Tiene una lesión piramidal crónica, generalmente de etiología hemorrágica. Se va a poner espástico con tendencia a la abducción, y cuando yo jale violentamente tratando de buscar el movimiento natural de la articulación del codo, él va a rebotar contra la caja del brazo. Signos de desinhibición frontal o atávitos. Esos son signos primarios, ¿verdad? Dentro de los signos de desarrollo primario está el de Rodolisi, el clavelar, el oral o succión, compresión labial, el palmoplantar, el de imantación y el Rodolisi. Rodolisi es un signo que con estimulación palmar genera un movimiento anómalo en
del maxilar se ve enfermedades de tipo neurodegenerativa como la demencia de Pitt, la frontotemporal, el Alzheimer, el Parkinson, los síndromes pseudovulvares. En recién nacidos es fisiológico, es un reflejo primitivo. Es positivo cuando el estímulo provoca contracción rápida del mentón, inclusive hasta la mandíbula. Cuando se estimula la palma de la mano de su paciente. El signo clavelar, ustedes lo conocen ya, puede explorar con el dedo, con un martillito, es uno de los signos más fáciles y comúnmente usados cuando usted está manejando algún tipo de síndrome comatoso. ¿Ya? El resto de los signos primarios son estudios independientes. Los otros que están claritos, muy independientes. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a salir del primer escalón del diagnóstico sindrómico, que habíamos dicho que es el examen físico puro, para ir al segundo escalón, que no es constante. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades neurológicas no gozan de las bondades de una triada. ¿Ya? Sin embargo, las que gozan de las bondades de una triada y usted no logra identificar son pecados de todo. Entonces, aprendamos cuáles son las triadas neurológicas más icónicas. Empecemos con la triada de Hatkin-Adams. La triada de Hatkin-Adams es una triada que se presenta en la tercera edad por excelencia, ¿verdad? En este tipo de triada, nosotros vamos a tener un paciente que puede o no tener factores de riesgo asociados, que hasta hace unas semanas atrás se encontraba normal, compensado, pero que ha empezado sin que medie un trauma craneal a presentar manifestaciones de tipo demenciales con deterioro de la memoria. Un deterioro de la memoria con una mancha táxica con mal control de los esfínteres, de preferencia del esfínter urinario. Es un paciente que tiene un síndrome hidrocefálico funcional, es decir, hay una atrofia pancortical del cerebro. Eso tiene que ser compensado con líquido cefalorraquídeo, aumenta la producción, no se detiene la absorción, pero hay un nivel de presión alto. Y eso trae como consecuencia que se desarrolle la triada de Hatkin-Adams: demencia, marcha magnética o apráxica e incontinencia urinaria. La triada de Hatkin-Adams tiene un elemento diagnóstico terapéutico y es la función lumbar. Cuando usted funciona, y usted termina de funcionar, cuando usted va a lumbar, el equipo recupera completamente, desaparecen los tres componentes de la triada. La marcha se recupera inmediatamente, el control esfinteriano y los desórdenes del comportamiento supratentorial desaparecen. Triada de esclerosis múltiple, Charcot. Esta es una triada inconstante y va a estar relacionada con el desarrollo o la aparición del brote esclerótico con placas que se encuentren cerca
o en el tronco o cerebelo. Sus tres componentes fundamentales van a ser el nistagmo, el temblor intencional y la disartria escándida. Recordemos que en la clase del lunes, uno de los elementos motores que recordamos, valga la redundancia, era el rubro espinal. El rubro espinal, cuando se altera, da la aparición de una cosa que se conoce como el temblor rúbrico. Y es el temblor rúbrico que está presente en este tipo de triada. En la práctica médica, insisto, no todos los brotes escleróticos tienen esa triada. Recientemente, en esta semana, evalué a un paciente de 22 años o 21 años, no me acuerdo, en el hospital de Durán, que hacía unos días había empezado con merma de la fuerza muscular de los miembros inferiores y llega a la emergencia con una paraplegia, incontinencia urinaria, y me llama ante la sospecha de un Guillain-Barré, pero el paciente además de eso tenía una parálisis facial con una disfagia y una caída del velo del paladar. Ya ahí en ese examen físico de entrada yo te dije sin funcionar, que eso era un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré es que había empezado abajo, pero no es saltatorio. ¿Cómo tú me vas a explicar que un Guillain-Barré tomó pares craneales basales y no afectó la musculatura respiratoria? Y tampoco afectó la fuerza muscular de los miembros superiores. Y ahí, sin tomografía, sin resonancia, sin función, tú le puedes decir que eso no es Guillain-Barré. Porque la fisiopatología de la enfermedad es clara y es una ciencia exacta. Si se va de ahí, no es eso. ¿Ya? Cuando lo funcionamos, entonces el paciente tenía una función lumbar muy bonita, como agua de roca, cero leucocitos, cero hematines, pero tenía unos valores de albúmina muy altos. Entonces eso se llama disociación albuminocitológica y en el líquido cefalorraquídeo es el patrón mnemónico de la esclerosis. ¿Ya? Triada de Cushing. La triada de Cushing para la hipertensión cerebral. Cursa con hipertensión arterial, bradicardia y arritmia respiratoria. La triada de Cushing le pasa lo mismo que a Hoffman, lo mismo que Gordon, que tiene variantes. Si yo veo estos tres componentes, obviamente yo voy a decir una hipertensión intracraneal, pero esta hipertensión intracraneal, esta combinación, generalmente se debe a algo agudo que está produciendo la hipertensión de naturaleza vascular sobre todo. Cuando en esta triada se sustituye la alteración respiratoria por el vómito en proyectil, también estoy en una hipertensión endocranial, pero más de naturaleza infecciosa. ¿Ya? Triada de Kernohan. La triada de Kernohan la vamos a manejar mejor el lunes, cuando entremos a las fases del coma y hablemos de los distintos tipos de herniación cerebral. La triada de Kernohan se caracteriza por una hemiplegia, una midriasis y una disminución de conciencia. La característica especial está en que la hemiplegia y la midriasis
rompe con el patrón de conocimiento que ustedes tenían hasta ahorita. Ustedes hasta ahorita habían aprendido en neuroanatomía que las lesiones que están por encima de la decusación se expresan con un efecto motor contralateral, ¿verdad? Aquí no va a pasar eso. Aquí vamos a tener una hemiplegia y una miriasis que es ipsilateral a la lesión. La triada de Kernohan, cuando está presente, me está diciendo literalmente que el pedúnculo cerebral del lado afecto está colapsado contra la escrotadura de la madre del lado afecto. Es un fenómeno fisiológico dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo vine ahorita, hice mi pase de revista médico a las 8 de la mañana. Tiene una hemiplegia con una miriasis derecha, y aquí estoy mirando que antes tiene una herniación derecha del territorio, y a las 12 del día cuando yo paso, esa hemiplegia ya está donde debe estar, contralateral. La triada de Kernohan, a diferencia del resto de las triadas que hemos visto y que vamos a ver, es la única que es dinámica, que cambia con el paso de las horas. Bien. Triada de Wetz, una triada ampliamente usada en la neuropediatría. Consiste en espasmos, ipsiarritmia y retardo del desarrollo psicomotor. En la triada de Wetz nos vamos a detener por lo que son ya casi médicos, ustedes no ven más pediatría porque la pediatría que tenían que ver ya la vida. Y pregunto, ¿es lo mismo el espasmo infantil que el espasmo de sollozo? ¿Cuáles son las diferencias? En la triada de Wetz los espasmos son en los miembros superiores, mientras que en la del sollozo no, el espasmo del sollozo no. ¿Cómo es la cosa? En el espasmo de sollozo no son en los miembros superiores, son en los miembros superiores. Lo que pasa es que en la triada de Wetz el espasmo que es no solo de miembros superiores, puede ser generalizado, se comporta como un susto corto. Cuando el niño se adapta, no llora. Pero el espasmo sollozo es literalmente primero desencadenado por un estímulo sensorial sonoro. Se cayó una ola por allá y el niño se asustó y hizo una apnea prolongada. Tan prolongada como para poder producir cianosis perioral. Cuando la cianosis resultante del acúmulo de CO2 llegó a ser lo suficientemente alta como para detonar el automatismo vulvar, entonces que él suelte el aire, vuelve a tomar y llora. ¿Ya? Hay diferencias semiológicas importantes entre un espasmo de sollozo y un espasmo de esta naturaleza. Y es importante que lo reconozcamos para evitar desviarnos de lo que es normal, entre comillas, como un espasmo de sollozo, no es una enfermedad, sino un estado de evolución en la pericultura y este tipo de espasmo. Bien. Triada de Wernicke. La triada de Wernicke es el resultado de un estado pernicioso. Sí, falta algo desde el punto de vista nutricional. En este caso específico, la B1, uno de los derivados del complejo B. Cuando el paciente tiene una hipovitaminosis, por el motivo que sea, está en un estado carencial, va a desarrollar confusión, ataxia y oftalmoplegia.
sobra decir que la triada de Wernicke se resuelve inyectando un PJ. No necesariamente la respuesta es la que tú me hiciste. No necesariamente, ¿por qué? Porque si tiene una enfermedad de Crohn, yo le estoy dando, pero él no está dando. Esclerosis múltiple, igual. Triada de Charcot, temblor intencional y disartria escándida, más el nistagmo. Hay una disfunción del tracto corticoespinal del cerebelo e integración de algunos pares craneales como el óptico y el vestibular. Aunque es clásica, no es patognomónica. Triada para neurosífilis o triada de clave dorsal. Allí tenemos una marcha atáxica, un dolor lancinante y la presencia de arreflexia. En esta triada, el dolor lancinante también puede ser sustituido por aproparestesia y sigue siendo la triada de neurosífilis. Tuberculosis meningia o la triada bacilar-bacilar. En esta triada, como resultado de la deposición de material gaseoso en la porción de la base del cerebro, vamos a tener la aparición como componentes de la toma de pares craneales, hidrocefalia y las presencias de los signos meningios clásicos. ¿Cuáles son los signos meningios clásicos? Esos que están ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el signo de Brutzin? ¿El de qué? Bueno, pero tiene que darte cosas en el examen aquí, no. Vamos a googlear ahí todo el mundo. Primero vamos a googlear a Brutzin. El que encuentre primero que lea. ¿Quiénes son los jóvenes de la malla 6? ¿Solo ustedes dos? Ustedes no me tranquilos. Va a rodar la sangre de una manera apoteósica que se seca. Yo doy clase un solo día a la semana, los lunes. Y les cambié el horario por la petición. No quiero llanto después. Lutzinki, no te preocupes. Ellas no saben de lo que estoy hablando. Lutzinki, Lo que le dije, elevación de la cabeza y después inclusión las rodillas. levemente, Y yo tenía lo que le dije, que levante la pierna aquí. hay flexión La rodilla. Y la otra. y la rigidez nunca. Que está bien, ¿verdad? No, como intentamos está tiesa, ¿no? Vamos ahora a googlear un signo más. El grito meningio. El grito meningio. El que encuentre primero igual, lee. El grito meningio sería una rigidez de nuca.
lo hace tipo sorpresa, ¿no? Y el paciente te puede hacer un opistosto y gritar. ¿Ya? Grito, meningo. Bueno, volvemos aquí. ¿Dónde estábamos? Allá arriba. Estábamos en la triada para la meningitis tuberculosa. Síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico tiene alteración de la memoria, convulsiones y trastornos psiquiátricos. Cualquier tipo de enfermedad neoplásica sistémica. Es decir, no estamos, en este caso, yo no estoy hablando de un proceso oncológico neurológico, ¿no? Que yo te diga que si tiene un meningioma, que si tiene un carcinoma, que si tiene un piñaloma. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un paciente con un tumor de pulmón, un tumor de mama, un tumor de útero, un tumor de un cardiomiosarcoma. ¿Ya? Procesos oncológicos sistémicos. Síndrome paraneoplásico neurológico, triada de encefalitis límbica. Vamos a anotar ahora, porque no están las diapositivas. Síndrome de Eaton-Lambert. ¿Qué átomo? O, a ver, paréntesis, triada de Eaton-Lambert. Aquí vamos a tener hiperreflexia, obviamente osteotendinoso, ¿no? Hipoestesia, y marcha atáxica. Es otra triada paraneoplásica, pero a diferencia de este, en el cual el daño se establece en el parénquima, en el sistema límbico, en el Eaton-Lambert, el daño se encuentra ubicado en los nervios periféricos. Hay un proceso de desmielinización que se expresa con la triada que ya mencionamos. Triada de enfermedad de Wernicke, confusión, ataxia y oftalmoplegia. Una urgencia neurológica por déficit de tiamina y glucosa. Neuromielitis óptica. Hay neuritis óptica, mielitis extensa y náuseas con inestabilidad postural. Hay altos índices de positividad del anticuerpo anti-APU-P4. Es una enfermedad, como dice su nombre, de naturaleza inmunológica. ELA, triada de la ELA. Dentro de los componentes más emblemáticos está la debilidad progresiva con afectación sensitiva y la presencia simultánea de signos neurológicos de motoneurona superior e inferior combinados. ¿Ya?
significa que vamos a tener espasticidad, hiperreflexia, atrofia marcada con la presencia de fasciculaciones.